Y mi amiga Alice me va a ayudar a ingresar a las personas digamos, admitir a las personas que están ingresando, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes para quienes se han conectado desde Ecuador y buenas noches para nuestro expositor invitado, Jan Hoffman, con quien muchos de ustedes ya nos estaban oyendo conversar. Bienvenidos a este webinar sobre la problemática de los fletes internacionales, las perspectivas y los posibles escenarios. Vamos a hacer un breve repaso de la situación antes de cederle la palabra a Jan. Desde que surgió la pandemia por COVID, se ha dado un aumento en los precios mundiales de los productos debido al incremento en el costo de los fletes marítimos, que a su vez ha generado la llamada crisis de los contenedores. Asimismo, durante el primer brote del COVID-19 se produjo un bloqueo global al comercio como consecuencia del cierre de fronteras y los confinamientos para evitar el avance del virus en los países. Con las fronteras cerradas y las personas encerradas, la demanda de productos bajó, la economía enfrentó un golpe muy grande, muchas empresas cerraron y consecuentemente el transporte marítimo también se redujo. Con menos barcos de carga en circulación y menos contenedores, se encarecieron los precios. El año pasado, con el avance de la vacunación y el esfuerzo por reactivar la economía, la demanda de productos empezó a crecer otra vez, pero al no haber una oferta de barcos ni contenedores para suplirla, no se vislumbra un cambio positivo de escenario. Por otro lado, el surgimiento de nuevas variantes del virus sigue manteniendo el miedo a reactivar todo el comercio como era antes de la pandemia y muchos puertos operan bajo grandes restricciones de seguridad. Asimismo, el crecimiento de la demanda de contenedores por la pospandemia y la imposibilidad de responder ante ella está produciendo que se destinen los buques a las rutas más rentables entre Asia y el hemisferio norte, dejando lo que quede para los tráficos menos rentables del sur global. Y aquí Ecuador se ve afectado. Bueno, hasta aquí todavía el panorama no se ve muy alentador que digamos, pero para explicarnos mejor todo esto y darnos luces, ojalá que sí, contamos con la participación de Jan Hoffman, jefe de la sección de facilitación del comercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Lo voy a presentar brevemente antes de cederle la palabra. Jan es coautor y coordinador de la revista de la UNCTAD sobre transporte marítimo. Creó y coeditó el boletín trimestral sobre el transporte y facilitación al comercio e inició perfiles de los países marítimos de la UNCTAD. Previamente, Jan estuvo 6 años en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ECLAC, en Santiago de Chile, y 2 años con la Organización Internacional Marítima, IMO, en Londres y Santiago. Ha sido agente exportador e importador, traductor y consultor. Estudió en Alemania, Reino Unido y España y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Hamburgo. Jan es miembro de diferentes asociaciones como el Propeller Club de Ginebra y desde el 2014 hasta 2018 fue presidente de la Asociación Internacional de Economistas. Estimados amigos, como ya dije, necesitamos que por favor ustedes le tengan los micrófonos apagados. Es importante que escuchemos a Jan. Es un privilegio tenerle aquí con nosotros a este experto, así que aprovechemos todo lo que él nos va, escuchémosle con mucha atención todo lo que nos va a compartir. Al final de su exposición, pues daremos un espacio para las inquietudes que seguramente ustedes tendrán. Tienen que escribirlas al chat para después transmitírselas a nuestro speaker de lujo que tenemos hoy. No perdamos más tiempo y adelante, estimado Jan. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar de vuelta, aunque sea solamente por video. Aquí ya en Ginebra está oscuro, son las 7 de la tarde y bueno, igual siempre un placer beneficiarnos de estas posibilidades que nos dan hoy en día las videoconferencias. Entonces, sin más palabras, voy a empezar el share screen. Le hemos probado antes y funcionaba bien. Así ahora deberían ver la pantalla. Si algo no funciona, ya me lo van a decir, van a interrumpir. El tema fletes, transporte, retos y oportunidades para Ecuador. Espera, todavía está aquí el chat. Creo que vamos a quitar eso. Antes de empezar por la agenda, igual recordar bonitos momentos que tenía yo con ustedes en el año 1996. No sé si reconocen allí el medio, más joven que ahora, más delgado, sin barba, sin barriga, pero me trataron súper bien. Tengo muy buenos recuerdos. Era una reunión de la Organización Marítima Internacional
Y desde entonces he vuelto varias veces, he visto progreso muy positivo en el puerto de Guayaquil, trabajamos con Ecuador también, con el gobierno en el tema de facilitación de comercio, o sea, con la delegación aquí en Ginebra hemos trabajado desde las negociaciones en la OMC, el acuerdo de facilitación. Estoy realmente encantado de poder participar y hacer un diálogo con ustedes de la Cámara de Comercio. La estructura de mi charla, y hemos dicho que tengo como 40 minutos para también dejar tiempo para preguntas, discusión. Claro, voy un poco cronológico, tendencias a largo plazo, dónde está Ecuador y precisamente perspectivas, retos, oportunidades para el futuro. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el presente. ¿Dónde está el Ecuador? Y tenemos en la UNCTAD para cada país o cada territorio un perfil marítimo, 3 páginas de cada país del mundo, con datos básicos, la participación en el mercado, datos sobre el comercio en servicios de transporte, la flota nacional, la conectividad, el performance de los puertos. Y lo más interesante quizás siempre pienso son el market share, ¿no? La participación de un país donde se ve donde cada país es relativamente fuerte o menos fuerte en los diferentes sectores marítimos. Si vemos en el caso del Ecuador, por ejemplo, aquí comparando la población, tiene mucha costa, el PGB, el comercio, más o menos una participación parecida, tiene cierto superávit comercial, hay un poco más de exportaciones que importaciones. Y bueno, el PGB per cápita está por debajo del promedio mundial, es un país en vías de desarrollo. Si todo fuese como el promedio mundial, todas esas barras tendrían el mismo tamaño, ¿no es cierto? Si miramos ahora realmente el sector marítimo tal cual, donde Ecuador tiene más participación es en el personal a bordo. Son marinos, tripulantes que trabajan sobre todo en buques extranjeros, porque buques de bandera de Ecuador o de propiedad de Ecuador no hay tantos, ¿no? Son de hecho los que trabajan en el cabotaje, conexión con algo del petróleo, algo con los Galápagos. Y como la mayoría de los países del mundo ya no hay construcción naval, ya no hay shipbuilding, recycling, allí Ecuador no realmente participa. Donde sí participa es en el tráfico portuario. Y allí, de hecho, la participación es mayor que el comercio, indicando lo importante que es el transporte marítimo para el país, para el comercio del país. Y sobre todo, tráfico en portacontenedores, incluyendo cada vez más, ustedes lo saben, la carga refrigerada va contenedorizada. Después de los contenedores tenemos los petroleros, graneleros, carga general, que son los dry break bulk. Pero en general es principalmente los contenedores. Rápidamente, ustedes conocen su país, por supuesto, mejor que yo, pero creo interesante, como tenemos datos de todos los países, ver un poco vista de pájaro, que sí, Ecuador principalmente es exportador de food items, de productos agrícolas, de bananos, de pesca, ¿no? de mariscos. Eso es más de la mitad en cuanto a valor de las exportaciones. Y el mercado principal son los Estados Unidos, seguido por China y Panamá también. Si miramos comercio en servicios de transporte, o sea, si una empresa de Dinamarca, por ejemplo, una empresa de Suiza, transporta los bienes de exportación, entonces, claro, es Dinamarca que exporta un servicio de transporte al Ecuador, ¿no? Por eso ahí tienen ustedes más importación de servicios de transporte que exportación y un balance negativo en este tipo de servicios.
Lo que mencioné antes, la flota que tienen son principalmente petroleros que, como es un país exportador de petróleo y de cabotaje, es donde se emplean los petroleros. Volviendo al tema de los contenedores, ¿con quién están mejor conectados? Con Perú, con México y con Asia. O sea, es el mismo servicio, es la misma línea que conecta. Es un índice de conectividad que hemos desarrollado, que incluye cuántos buques, cuántas empresas, cuántos servicios directos, tamaño de buques, capacidad. Todo eso es un indicador, pero para ver, sí, son desde Ecuador que conectan hacia el norte con México, Perú, y de allí hacia China, Corea, Hong Kong y Japón, ¿no? Y alguien ahí tiene que, por favor, apagar el micrófono. Tenemos también datos de la performance, del rendimiento. Para los portacontenedores, Ecuador, el buque más grande que llegó en el 2020 tenía 4.000 TEUs. Son datos de todos los buques del mundo, o sea, generalmente son muy fiables, son de EAS, de satélites. Si ustedes me dicen, no, no es cierto, no llegó un buque de tal tamaño o llegaron buques más grandes, bueno, me sorprendería. Normalmente son fiables estos datos que tenemos de Marine Traffic. Un valor quizás aquí a anotar, el tiempo medio, el median time in port, la segunda columna, de 0.95 días, es casi un día es el tiempo promedio de un portacontenedor, un buque en puerto. Es un poco más que el promedio mundial, pero es dentro del rango de lo normal para este tipo de buques. El puerto con mayor conectividad, volviendo al índice, es Guayaquil, con una tendencia hacia el aumento, una mejora, o sea, llegan más servicios o por lo menos más capacidad en total que definen este índice. Bueno, eso de modo de introducción es un poco raro. Bueno, les he explicado que hace tiempo he estado en su país, he vuelto varias veces a Quito, a Guayaquil, pero obviamente ustedes conocen mejor su país que yo. Igual sé por experiencia que no todos ustedes sabían todo lo que les acabo de contar, y pienso que es bueno dar la perspectiva de la importancia del sector, de la dependencia, sobre todo de Ecuador, del tráfico en contenedores. Creo que es por eso también me han invitado, ¿no?, para discutir el problema de los fletes. Realmente Ecuador depende más del servicio de transporte marítimo de contenedores que el promedio país, si uno compara eso con los demás sectores marítimos. Por eso ahora damos el paso atrás y vemos unas tendencias a largo plazo del sector, ¿no?, donde la UNCTAD desde hace muchos años, desde el año 1968, publicamos nuestro informe anual. Tenemos todos los datos del tráfico portuario, de la flota, del tráfico marítimo. Aquí a la izquierda, un gráfico que realmente muestra un gran cambio en la geografía del comercio. Históricamente, cuando yo todavía no tenía barba ni pelo gris, cuando fui al colegio me enseñaron que la división del trabajo global es que los países ricos importan materias primas, los convierten en bienes manufacturados y los exportan a los países en desarrollo. Los países en desarrollo eran solamente proveedores de materia prima. Y así era. En los años 70, a la izquierda, ven la línea oscura, la negra, que dice loaded, que son las exportaciones. Esos son datos duros, reales, de tráfico marítimo. Los países en desarrollo exportaban grandes volúmenes y importaban poco volumen, la línea roja, esa es la importación. Importaban poco volumen, pero poco volumen de alto valor, bienes manufacturados. Hoy en día se ha convertido esta situación y de hecho los países en desarrollo en su conjunto importan más volumen, la línea roja, que
lo que exportan. ¿Y a qué país se debe principalmente? China. Pero no solamente la China, es muchos países, de Vietnam a Costa Rica, al Ecuador, a Chile, a Sudáfrica, Tailandia, muchos países en desarrollo están en esta tendencia. Yo sé que Ecuador todavía es principalmente un exportador, lo hemos visto, de bienes de agricultura o de petróleo, pero la ambición y la tendencia es esta. Queremos participar en la producción globalizada. Otro gráfico ahí, hasta los tengo en movimiento, el gráfico. Espero que se vea bien el video. El tipo de mercancía, el tipo de carga entre seca y líquida. En los años 70 había más carga líquida que seca, petróleo y productos de petróleo. Hoy en día tenemos más de casi 3/4 del volumen es carga seca. Graneles, como mineral de hierro, carbón, pero también carga containerizada y como porcentaje menos petróleo, menos carga líquida. Eso es por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, como un espejo, como la respuesta, vemos también la misma tendencia. Vemos como los graneleros, los bulk carriers, los naranjos aquí, van a adelantar a los petroleros y también abajo los portacontenedores de color, no sé si es pink o lila. Ustedes saben que los hombres tenemos menos colores en la cabeza que mujeres. O sea, el color ahí de medio. Los portacontenedores han adelantado a los de carga general y los graneleros secos han adelantado a los graneleros líquidos. Otra tendencia en la oferta es lo que llamamos los registros abiertos, los fletes, los fletes, la flota donde en el año 80 la bandera principal era la de Liberia, y ahora fíjense cómo está bajando los de color azul. Los europeos tienen menos participación. Entra de repente la bandera de las Islas Marshall, todavía no está, donde va a llegar algún momento. Claro, está Liberia, allí viene MHL, es Islas Marshall, que realmente también está ganando participación. En algún momento llegan hasta ser el número 2, ahora otra vez el número 2 es Liberia. Es un poco, claro, la carrera de los registros. Más de 70, casi 3/4 de la flota del mundo lleva lo que llamamos una bandera, un registro abierto, una bandera donde la nacionalidad del buque es diferente a la nacionalidad del dueño. Larga discusión, un tema aparte a discutir, pero es parte de la historia. Otra parte de la historia es el proceso de consolidación en el transporte marítimo. Y lo vamos a discutir un poco más. Vemos como, por un lado, la línea gris, aquí la línea gris, la segunda de arriba, es la capacidad total que se asigna a los puertos del país promedio, como todo eso un índice. Esos son promedios por país, son datos de 180 países, y allí vemos como año tras año aumenta el volumen de comercio en contenedores y la capacidad asignada de los buques, las líneas hacia el país. La línea azul muestra otra vez el promedio del tamaño máximo que va hacia los países. Y el tamaño máximo, el tamaño de los buques, también el tamaño promedio, el tamaño aumenta más que la capacidad total. Por lo cual, matemáticamente, algo tiene que rendirse. Y ese algo es principalmente que hay menos empresas en el mercado. Tenemos empresas que han ido a la bancarrota, como Hanjin.
tenemos empresas que se han comprado por otras. La CCNI fue comprada por Hamburg Süd, la Hamburg Süd comprada por Maersk, ¿no? La sudamericana comprada por Hapag-Lloyd, y así menos empresas por puerto. Eso es un desafío para qué hago ahora como país. ¿A quién entrego la concesión? Dependo de menos ofertantes de servicios. Y además tenemos la integración vertical. Si además los operadores portuarios de las terminales también son dueños de empresas navieras, como APM es dueña de Maersk y de Hamburg Süd ahora, o bueno, casi todas las grandes navieras quieren tener su propia terminal, pero también existen otras. Aquí en esta foto, yo estoy tomando la foto desde la grúa de la terminal de Dubai Ports. Debajo de mí un buque de Hamburg Süd y a mi lado el gerente de la terminal, muy deprimido, frustrado, porque sabe que APM, Maersk, acaba de comprar a Hamburg Süd. Y eso fue hace 4 años. Sabe que va a decir a su nueva hija que por favor no vaya a la cama con el otro, ahora se cambie por favor de terminal. Lo mismo ha pasado en Callao y es un desafío. No critico ni a Maersk ni a otros, es normal. Claro, yo quiero controlar la supply chain, pero es un desafío para los puertos, las autoridades de competencia en este proceso. Bueno, hemos hablado de la demanda, de la oferta. Hablemos ahora de los fletes, de los precios a largo plazo. Aquí en nuestra revista marítima tenemos por primera vez, estamos muy orgullosos, muy contentos, datos digamos, confidenciales. Los clientes de esta empresa que se llama Tim Consult son los BMWs, los Unilever, los Walmarts, los usuarios grandes que comparten confidencialmente cuánto he pagado yo por mi contenedor, y de allí se agrega y se devuelve al cliente, al miembro, ok, tú has pagado tanto, mira, el promedio ha sido X, has negociado mal o has negociado bien. Y nos han permitido de publicar estos datos. Se puede ver, por ejemplo, si miramos de Asia hacia América Latina, es más caro que de América Latina hacia Asia por el imbalance, ¿no? En general. Este imbalance es aún más fuerte con América del Norte, donde la diferencia es aún más alta. Esos son los precios confidenciales, promedios. Y lo que ha aumentado la situación actual, ahora vamos a las perspectivas, ¿no? Eso les he dado the big picture, ¿no? Donde está Ecuador, la demanda, la oferta, precios. Y vamos a discutir unas perspectivas. Y les tengo ahí los mercados, los fletes, les tengo un poco la digitalización y el gran reto de los fletes que pasa con el costo de transporte del futuro, la descarbonización. Los mercados. Aquí les tengo el flete marítimo. Es un poco un efecto de sazonalidad, ¿no? A terminar el año nuevo chino, hay crisis económica, ha empezado a bajar, pero sigue siendo muy alto este flete, si lo comparamos con la década antes del COVID. Y es curioso ver que este spot rate ha empezado a bajar, mientras que el precio de alquilar portacontenedores ha seguido aumentando en las últimas semanas. O sea, es un sistema muy complejo. Ahí tienen que ver expectativas, la guerra en Ucrania,
otra lockdown en China en este momento. O sea, aunque haya bajado un poco últimamente, la situación sigue siendo grave. Las perspectivas con el precio del bunker, con el costo de alquilar buques, con la congestión, sigue siendo mala. Y si comparo aquí el más, yo diría, a nivel global, el más culpable es Estados Unidos, porque es allí, antes de Los Ángeles, donde hemos tenido más la congestión, hasta 100 buques gigantes esperando en Los Ángeles, Long Beach. El promedio mundial del tiempo que pasan los buques en el puerto hoy es 20% más que antes del COVID. O sea, la línea amarilla de la media global es 20% más alta que la azul que era antes del COVID. Y eso que a largo plazo, los datos que teníamos antes, empezando 16, 17, 18, 19, ha ido lentamente bajando, ha ido mejorando, ¿no? Porque cuanto más bajo, mejor, más rápido, ¿no? Pero bueno, realmente ha ido empeorando. Y ahora ruego su paciencia. Soy economista, me encantan estos gráficos de curvas de demanda y oferta. Eso, lo que vemos aquí, es el mercado marítimo. Lo más simple. Microeconomía 1.1. Una curva de demanda que baja, o sea, cuanto más alto el precio, menos demanda. Lógico. La curva de oferta sube. Cuanto más alto el flete, más oferta. Pero a corto plazo hay un límite de capacidad. No se pueden construir buques así rápido. No pueden ir mucho más rápido. ¿Y qué ha pasado? Han pasado dos cosas. Los tengo aquí en un gráfico. Por un lado, de hecho, la demanda ha aumentado. No en todos los países, todas las rutas, pero ha aumentado sobre todo en Estados Unidos y en Europa, porque los que ya no podíamos ir al cine, al restaurante, al peluquero, oh, eso sí, pero bueno, pero menos. ¿Qué hemos hecho? Hemos encargado cosas por e-commerce. O sea, ha habido un aumento de demanda de cosas pedidas y muchas de esas cosas se hacen en China. O sea, la curva de la demanda, la recta roja aquí, demand, se ha movido a la derecha. La curva de la oferta, supply, ha ido a la izquierda, ¿no? Por lo que les acabo de explicar. Si los buques pasan 20% más tiempo en el puerto y otros problemas en el sistema y los mismos contenedores pasan 20% más tiempo en el sistema, en realidad tengo menos capacidad. Y para mí, el movimiento del primer punto azul abajo al segundo punto hacia arriba es la mejor explicación que ustedes han visto jamás de lo que está pasando en el mundo marítimo. Para mí, este gráfico explica o ilustra lo que hemos observado. ¿Y qué implica? Implica precios más altos. Aquí habíamos hecho una simulación hace medio año y los datos que observamos, no sé si en Ecuador a lo mejor hayan hecho el mismo cálculo. Yo recién tenía una reunión con amigos del Ministerio de Economía en Chile. Ellos han calculado que su inflación, su nivel de precio al consumidor ha aumentado un 1.5% más de lo que habría aumentado sin el auge de los fletes. O sea, lo nuestro era una simulación, lo otro era una... O sea, parece que estamos bien. Aumentan los precios. Disculpen los símbolos ahí. LDC son los Least Developed Countries, los países menos avanzados. SIDS son los Small Island Developing States, las islas pequeñas. Ellos están aún más afectados por esta crisis. ¿Y qué tipo de productos son más afectados? Eso es algo que encontré muy interesante de nuestra simulación y se ha confirmado, se observa dos tipos de productos afectados.
Primero, productos de bajo valor, alto volumen, donde el flete tiene un gran impacto, tiene un alto porcentaje del precio del bien. Porque el precio, hay muebles, ¿no? Por ejemplo. Muebles de gran volumen baratos el contenedor está lleno muy rápidamente con cosas de bajo valor y el flete tiene un fuerte impacto sobre el precio final. El precio CIF, ¿no? Después hay otros productos donde dices, pero qué raro, son productos de alto valor, como los smartphones o laptops, donde de hecho tú tienes tantos bienes de tan alto valor en un contenedor que no importa si el flete es $2,000 o $20,000, igual es poco. Pero, antes de llegar al contenedor en Shanghai, este laptop o este gadget o esta cámara o este smartphone tiene muchos componentes, piezas, que han sido transportadas de Tailandia a Vietnam, de Vietnam a Corea, de ahí otro insumo. Entonces, todo eso implica que como se transportan tantas veces, el flete alto también tiene un impacto alto sobre el precio final de este tipo de productos. ¿Y qué pasará ahora? La perspectiva, el outlook. Yo tengo 6 razones, 6 ideas por las cuales pienso, siempre es peligroso hacer un pronóstico para el futuro, porque de aquí en un año, en 5 años, me pueden decir, mira, Jan, te equivocaste. Pero bueno, lo formulo de una forma muy general. Yo creo, lo único que digo, que de los próximos años, el promedio de los fletes va a ser más alto que el promedio antes del COVID. No estoy diciendo que va a seguir siendo tan alto como ahora, ¿no? Pero no va a bajar a los niveles pre-COVID, por 6 razones. Primero, está relevante todo el tema del COVID. Aunque de repente estemos todos vacunados y todos a salvo, hay un tema de que procesos siguen siendo más lentos, aunque haya modernización, voy a hablar de la digitalización, pero no, todavía queda. Después, el ciclo marítimo. Realmente esta crisis, esta pandemia, nos pilló en muy mal momento. Nos pilló en un momento cuando los order books, los buques, los libros de pedidos en los astilleros del mundo eran muy bajos. O sea, se demora la construcción de un buque entre el encargo del nuevo buque hasta que me lo entregan, son fácilmente 2, 3 años. Y cuando empezó la crisis, no había buques empezados en los astilleros, ¿no? Con lo cual eso, ahora han vuelto, han surgido, han encargado muchos buques, sobre todo portacontenedores, pero se demoran en construirse. Después, tercera razón, la consolidación. ¿Se acuerdan? Les había mostrado, por un lado, aumenta el tamaño de buques, por otro, hay menos empresas. Este hecho de que haya consolidación, la integración vertical también, los armadores ya no van tan fácilmente volver a una guerra de precios que no era sostenible para ellos. ¿Se acuerdan? Cuando Hanjin fue a la bancarrota. Y no, eran fletes para los usuarios muy, muy buenos, pero tampoco eran tan sostenibles. Ojo, no digo que la consolidación, el hecho de que tenemos alianzas o el hecho de que Hamburg Süd fuera comprada por Maersk, sea la causa o el culpable de los fletes altos actuales. ¿Por qué? Porque hemos visto en otros mercados, aquí les he puesto graneles secos, gas natural, graneles líquidos. En todos esos mercados también hemos tenido situaciones de esta subida, auge y bajada, sin
un mercado de estas alianzas y este tipo de consolidación, ¿no? O sea, la razón del flete tan alto en este momento es lo que les expliqué, la demanda, oferta, esta curva, ¿no? Eso lo hemos visto antes en otros mercados. Pero igual, la guerra brutal entre los armadores de fletes no creo que va a volver tan fácilmente como lo teníamos antes de esta consolidación. Después, cuarto punto, la descarbonización, y lo voy a discutir en más detalle, me quedan 10 minutos. Pero tiene un costo. Hemos hecho un análisis de impacto. No hay duda que la descarbonización del transporte marítimo implica un costo, sea un levy, un impuesto sobre el combustible, o sea otras obligaciones, nuevas tecnologías, nuevos combustibles, nuevos buques, tiene un costo. Porque o bien invierto en estos nuevos buques o voy más lento. Y eso es la otra opción, salía en nuestro análisis. La forma más fácil a corto plazo de reducir las emisiones de greenhouse gases, ¿no? De gases para el cambio climático, la manera más fácil es ir más lento, el llamado slow steaming. Si todos los buques del mundo van 10% más lento, básicamente necesitaríamos 10% más buques, pero no los tenemos y se demoran en construirse. Y por último, tenemos, incluso antes, este punto lo tenía ya antes de la guerra de Ucrania, pero hay más volatilidad, hay más riesgo, hay un premio de riesgo en los fletes que también va a desincentivar inversiones, va a hacer que el usuario está dispuesto a pagar más para por lo menos tener algo asegurado. Entonces, es una sexta razón por la cual pienso que los fletes van a seguir siendo más altos. Esa era la primera perspectiva, los mercados. Segundo, 3.2, tecnologías. ¿Quién lidera las reformas de la tecnología en su empresa, en su puerto, en su agencia, en su operador? ¿El gran jefe, el jefe de tecnología o es el COVID-19? Hemos visto en la UNCTAD, tenemos mucha más demanda por nuestros programas, los de aduana, de ventanilla única, de facilitación, de portales de información. Todo eso hay más demanda y mi equipos, colegas, realmente con mucho trabajo, porque ahora sí se dan cuenta que no sería malo tener un pago electrónico, tener el paperless, ¿no? Y en la misma UNCTAD, en el Palais de Nación donde trabajo. Hace 2, 3 años todavía había cafetería que solo quería cash, efectivo. Era un poco vergonzoso porque gente venía de afuera y tenían que tener francos suizos en efectivo. Hoy es al revés. Por el COVID, por no tener contacto, solo contactless de tarjeta de crédito. Entonces, eso sí ha dado un auge, es algo positivo, de hecho, un impacto de la pandemia. Hace 2 años ya hicimos un plan de acción, un policy brief del barco al puerto, al tránsito, toda la cadena. Solo un punto quisiera subrayar. Si ustedes ven de algún colega mío, o más bien de otras organizaciones, en la UNCTAD ya no, que les viene con una imagen de un balance, que dice, o bien facilito el comercio, o protejo a mi población de armas, de contrabando, de drogas, de COVID, como que si fuese un choice, ¿no? O bien lo uno o lo otro. Es falso. Realmente no hay ninguna medida de facilitación del comercio, facilitación del transporte que estamos promoviendo, ¿no? El acuerdo en la OMC tiene 12 artículos, 37 medidas.
de la ventanilla única, de más transparencia, de pago electrónico, de resolución anticipada, de todos, análisis de riesgo, todos estos ayudan a conseguir las dos cosas, facilitar el comercio y protegernos mejor. Eso es el principal mensaje en este punto. Y por último, la descarbonización. Es realmente el reto más grande para nuestra industria. Aproximadamente, para acordarse el número, casi el 3% de las emisiones que causan el cambio climático vienen del transporte marítimo y siguen aumentando. Aquí un gráfico de nuestra informe anual. Hemos podido ilustrar qué tipo de buque contribuye con cuántos millones de toneladas a las emisiones. Aquí entre 10 años de 2011 a 2021. Se podría decir, mira, el comercio ha crecido y las emisiones no han crecido. Qué bien, el sector marítimo ha sido más eficiente, ha mejorado. Es cierto, pero debería reducirse. O sea, eso no basta, no es suficiente, ¿no? Y de hecho, los últimos datos del año pasado ha seguido aumentando. Se pueden asignar las emisiones a quien contamina, por ejemplo, al país de la bandera. Es posible, o sea, se sabe por los satélites, el tipo de buque, el bunkering, ya no se puede escapar. Sabemos quién ha quemado cuánto combustible y ha emitido. Obviamente, si tienes una bandera con más buques, emites más. Eso se puede hacer por país de importación, de exportación, o dónde es la emisión, pero se pueden asignar. Eso es muy, muy importante. Porque hace unos años se decía, no, el transporte marítimo no se puede incluir en este Acuerdo de París, no se puede empezar a combatirlo porque está detrás del horizonte, no sabemos, no se puede asignar. Pero sí, créanme, se puede. Y hablando del costo, de asignar estos costos, ¿quién está pagando hoy? Y ya tenemos costos del cambio climático. Ya están pagando gente en Bangladesh que se inundan las costas, o en Bahamas por los huracanes, o en Mali porque ya no tienen por la sequía, o en las islas del Pacífico que se hunden, o aquí en Suiza, los ricos suizos que nos falta la nieve. Ya hay un costo. O sea, ya hay gente que paga por el cambio climático. ¿Y quién debería pagar? Who should pay? The polluter pays principle. ¿No? El que contamina debería pagar. Y sin entrar ahora en los detalles del concepto, es otra vez microeconomía 1.1. Así lo enseñé yo hace 30 años en la universidad. Lo bonito de esta internalización de las externalidades, dar un precio, pagar al que contamina, es que el que contamina puede decidir qué hacer. Ir más lento, o limpiar, o pagar una compensación, pero va a decidir cuál es la solución más eficaz. Allí tenemos un documento de la Organización Marítima Internacional de 1995, o sea, un año antes de la foto que les mostré muy al principio. Allí todavía trabajé en Londres para la Organización Marítima Internacional. Estoy bien orgulloso de que este documento de la internalización de las externalidades, ya escrito por mí en su momento, presenta el caso. Fast forward, hoy hay muchos que promueven este tipo de soluciones. Un impuesto sobre el costo, ¿no? Sobre las emisiones. Estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo. ¿No? Si allí tenemos datos, cuántas toneladas se queman, cuántas toneladas son
una tonelada de combustible produce más o menos 3 toneladas de CO2. Hay propuestas, promedio 100 toneladas de impuesto por tonelada. Eso nos daría 72.000 millones de dólares por año de un levy. Pero en esta dirección vamos. Y creo que debemos ir en esta dirección. El progreso tecnológico nunca será tan lento como hoy. ¿Es lento? No, es muy rápido el progreso tecnológico, pero va a ser aún más rápido. Por eso tenemos que tener soluciones hoy para la tecnología y los problemas del futuro. Y ahí hay 3 oportunidades. Los países en desarrollo también pueden ser proveedores de los combustibles alternativos. Yo creo que Ecuador también, claro, tienen petróleo, pero también por su clima, geografía, deberían invertir en combustibles alternativos, o sea, una energía renovable convertida en, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo. Después, si se logra este market-based measure, este levy, este impuesto, este cobro por el costo, se puede invertir. Y hemos mostrado que una mejora de la infraestructura portuaria, una mejora en la facilitación de comercio, una mejora en la conectividad, puede ayudar a reducir los fletes. O sea, por un lado, hay un aumento del flete por la mitigation, por reducir las emisiones, cuesta dinero. Hay un aumento del flete. Pero este dinero se invierte en reducir los fletes y los costos por otros caminos. Por último, nuestro sector, transporte marítimo, tiene la gigantesca oportunidad de ir por delante de otros sectores, porque tenemos una gobernanza global, tenemos la Organización Marítima Internacional, tenemos un sector que trabaja bajo, en principio, las mismas reglas globalmente. Entonces, es una oportunidad de introducir estas soluciones. Bueno, en resumen, les he compartido, hablando de atrás, the big picture, grandes tendencias. Les he mostrado dónde está Ecuador participando en estos temas y finalmente perspectivas, algo pesimistas sobre fletes, algo optimista de cierta forma de la digitalización y un gran desafío y una oportunidad con la descarbonización. Con eso termino y creo que voy bien con mis 45 minutos. Tiempo para que me corrijan o me hagan preguntas. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor Hoffman, por su estupenda presentación. Tenemos una pregunta al momento. Nos dice Yo en este en momento... las guerras anteriores también se influyó en la oferta y los efectos inflacionarios a su vez. ¿Cómo se considera la inflación? Estimado Jan. Sí, había como... Se había interrumpido el sonido. Yo no te oiré bien. ¿Podría intentar leer las preguntas? Sí, leer. Listo. Le repito nuevamente, me interrumpe por favor si no se me escucha. Ahora sí te oigo. Nos dicen perfecto, una interrogante nos dice, en las guerras anteriores también se influyó en la oferta y los efectos inflacionarios, a su vez en el incremento de las tarifas marítimas. ¿Cómo se considera la inflación en el marco de estas 6 razones mencionadas? Tú mencionaste la guerra, si he entendido bien, la pregunta se refiere a la situación actual en Ucrania, ¿no? Que tiene varios
impactos. Justo esta mañana he tenido que preparar un informe para mi secretario general que va a Nueva York, al señor Guterres, que implica, y ahí hemos estado mi equipo y yo buscando los últimos datos sobre el bunkering que ha subido el precio del petróleo, con eso el precio del combustible, que tiene un impacto, al final lo pagamos nosotros, ¿no? los usuarios, y al final también otra vez sobre la inflación. A la vez, el spot rate marítimo ha bajado un poco, le he mostrado, y el impacto, bueno, uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, pero en principio, digamos, nuestra conclusión... Esto está sin alcohol también. Nada. No sé si alguien está hablando conmigo o Jorge quiere decirnos algo más. Jorge Aviles, ahí. En fin, es realmente muy complicada, muy compleja esta situación. Es muy difícil de hacer un pronóstico qué exactamente implica, pero todos los indicadores son pesimistas, son negativas. Cuanto más continúa, los puertos de Ucrania se están destruyendo, faltará... ¿cómo se llama? Fertilizantes. Ucrania es un país que produce muchos fertilizantes, cereales, todo eso, y después también como ciertos buques ya no van para cierto comercio, o ahora se necesitan más buques para transportar gas de Estados Unidos, de otras regiones hacia Europa. Estos buques faltan después en otros mercados. Yo no sé si he respondido a la pregunta, pero es una respuesta generalizada pensando en alto qué implica esta guerra horrible para los fletes. Muy gentil, señor Hoffman. Una adicional, si no existe perspectivas de bajar los fletes desde Asia a Latinoamérica, ¿cómo usted recomienda mitigar el incremento para no transmitir este incremento al precio final de los productos? Mira, yo en principio no hay forma de no transmitirlo, porque si alguien no quiere pagar este precio, no lo va a comprar, o sea, no le llega el servicio. Yo expliqué, no sé si te acuerdas, qué tipos de productos son los que más y peor afectados. Estos son los primeros donde la demanda tendrá que bajar. A la larga, obviamente, sí se van a construir los buques, ¿no? A la larga, sí van a volver los contenedores al sistema. A la larga, sí vamos a tener estas mejoras en la digitalización y en la eficiencia de los puertos. Van a volver a trabajar bien. O sea, de aquí, no sé si en 2 años, 3, pero no sabemos qué pasa ya con la guerra, con otras situaciones, pero por sí solo, por el ciclo marítimo, por el ajuste, sí van a bajar. No van a bajar tanto como han estado hace 10 años, ¿no? Pero al final evitar que se traslade al precio del consumidor, no veo cómo evitarlo. Lo siento. No tengo respuesta. Entendido, señor Hoffman. Tal vez existen barcos en construcción que ya no utilicen combustibles fósiles. ¿Cuál es la principal fuente de energía que utilizarán estas naves en el futuro? Sí, mira, allí tenemos el gran problema que todavía no se sabe cuál va a ser la nueva tecnología, la solución. Se habla de hidrógeno, de amonia. También se habla para buques grandes, ciertos servicios de energía nuclear. Por un lado, uno podría decir, vale, qué bien que decida el mercado que diferentes tecnologías, también si se introduce un impuesto, un precio al combustible tradicional, van a ser más competitivos. El problema es que cada una de estas soluciones necesita también una red de provisión del nuevo combustible. Y cuando empezamos por ejemplo, empezamos con coches, carros, autos eléctricos. Al principio tenían
podían llegar 100 kilómetros y no más. O sea, solamente algunas grandes ciudades podían sostener coches eléctricos. Los que están más lejos, y aquí por eso lo digo, me temo lo mismo, las islas lejanas en el Pacífico van a ser los últimos que van a poder recibir los buques con los nuevos combustibles que todavía no tienen la red y todavía no van tan lejos. También simplemente por el tipo de combustible necesitas más espacio para la misma distancia que te puede llevar una tonelada de hidrógeno comparada con una tonelada de combustible tradicional. Ya todo eso es bien complicado, lo he dicho como contexto. La solución al final se llama Power to X, o sea, se genera energía con energía renovable, ¿no? Viento o solar o renovable, se convierte en, por ejemplo, hidrógeno, y el hidrógeno se puede transportar para cortas distancias, para buques pequeños, para un ferry que cruza un río. Sí, allí puedes tenerlo eléctrico, ¿no? Puedes tener baterías, pero para larga distancia estamos muy lejos de tener baterías, pilas, que pueden realmente convertir el eléctrico. Yo no soy ingeniero, estoy seguro que entre los 250 participantes hay colegas que lo saben mejor que yo. O sea, si alguien quiere dar la respuesta, pero también creo que todavía nadie realmente tiene la respuesta. Yo participo en muchos foros de la OMI, del Global Maritime Forum, conferencias. Allí hay vendedores de diferentes tecnologías, cada uno dice, la mía es la mejor, la mía es la mejor. Parece que todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias, señor Hoffman. Me quiero permitir hacer la última interrogante para usted. ¿Cómo se ven afectadas las operaciones de comercio internacional marítimo con el conflicto Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que las decisiones por parte de algunas navieras de no atacar en puerto ruso? Sí, a ver, hay varios impactos de la guerra, sobre todo sobre el precio de la energía, que al final tiene un impacto sobre el precio del combustible. Entonces, eso tiene un impacto negativo en el sentido, van a subir los negativos, no hacia la baja, sino negativo en el sentido, van a subir los fletes, el costo de transportar. También implica, hay puertos, por ejemplo, mi puerto natal, Hamburgo, Rotterdam, varios que ya no pasan carga hacia Rusia, y entonces aumenta la congestión en estos puertos, que aumenta toda la crisis de la logística. Realmente no hay nada positivo allí, muy lamentablemente. Es una situación muy horrible. Yo estoy aquí en Europa, estoy físicamente más cercano a esta situación, nos preocupa muchísimo en lo humano, en lo personal. Lamentablemente, justamente en la UNCTAD, acabamos de sacar hace 2 días, salió un breve informe que implica esta crisis para también países de desarrollo. Al final todos están negativamente afectados por esta agresión. Y sí, es difícil cuantificar exactamente, pero todos los mercados marítimos se ven afectados de forma negativa. Muchísimas gracias una vez más, señor Hoffman, por su excelente ponencia el día de hoy. Para nosotros es un gran honor haberlo tenido en este espacio. Realmente más de 250 participantes de toda América Latina, para nosotros es realmente todo un éxito. Reitero mis sinceras felicitaciones y también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio que desde la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Quito se complace en generar y buscar nuevas alternativas y ser también una solución para las interrogantes que podamos
Sí. Tener en el día a día. Muchísimas gracias, señor Hoffman. Ha sido Bien. un gusto. Gracias. Permítame Tal vez un nos comentario. puede compartir un mensaje, un mensaje final. Sí, no, mensaje final no, porque he visto ahora en el chat había varias preguntas, también hay mensajes directas que no eran para todos. Lamentablemente no he podido, tan bueno no soy en el multitasking. De hecho, mañana me voy por una semana de vacaciones, pero siempre respondo a mis emails y también estoy en LinkedIn. O sea, las preguntas y los mensajes que no he podido responder, pido disculpas. Aquí ahora ya son las 8 de la tarde. Tengo que empezar a cenar y hacer otras cosas. Pero si los participantes, los amigos de Ecuador y de la región me contactan por el email que está en el PowerPoint y tú lo puedes compartir. Eso sí, también sé que gente ha preguntado. O sea, el archivo que lo tienes, lo puedes compartir en WeTransfer o Dropbox o la forma que quieras con todos los que han participado. Y si después hay preguntas, me lo pueden contactar por el email que está en el PowerPoint o por LinkedIn, con mucho gusto. Solamente ruego paciencia, me voy a demorar 10 días en responder porque me voy a escapar de vacaciones. Pero mientras tanto, un placer y ojalá la próxima en persona. Muchas gracias por la organización y felicitaciones. Muchísimas gracias, señor Hoffman. Estimados participantes, lo han escuchado. Les haremos llegar oportunamente las diapositivas que he utilizado en la ponencia del señor Hoffman. Una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.